Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Contraste. La pandemia nos puso a todos frente a una encrucijada en la mayoría de los ámbitos de nuestras vidas y ninguno de nosotros estaba preparado para ello. En esa encrucijada está la educación en el país. Y es que después de más de 3 meses de tener las aulas vacías debido a la pandemia, el sistema educativo en Guatemala enfrenta 2 grandes desafíos. El primero es la educación a distancia. Maestros y alumnos debieron migrar de clases presenciales a las aulas virtuales. Y en el caso de los colegios privados, el tema económico, debido al atraso en los pagos por parte de los padres. Y es que una encuesta interna realizada a 150 centros educativos, miembros de la Asociación de Colegios Privados, reveló que el 95% de ellos necesita apoyo financiero. Vamos con el tema de la noche, los nuevos retos de la educación nacional en el país. A los 60 días del inicio de la gestión del actual gobierno, el coronavirus hace su aparición en el país, alterando el contexto nacional y afectando el sistema educativo, haciendo aún más evidente la falta de incorporación de tecnologías de la información y la comunicación para potencializar el aprendizaje. A diferencia de otros países de la región, en Guatemala no contamos con una estrategia nacional que incorpore la tecnología en las escuelas del sistema educativo. También hay deficiencia en los procesos de selección de los docentes, pues no se da privilegio al mérito o calidad del docente. Como todos los jueves, damos inicio presentando a nuestros invitados. Nos acompaña Claudio Solís, él es representante de GEWA. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, Joseph, gracias por la invitación. Y también nos acompaña la licenciada Diana Brown, ella es representante de la ACP. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias y feliz de compartir con colegas y con la audiencia ideas sobre la educación. Porque además, aparte aquí donde me ven haciendo como que hacemos televisión, aparte de esto también me dedico a la docencia. Entonces, sí somos colegas en ese punto, doy clases en algunas universidades privadas, entonces sí tenemos muy claro cuál es el concepto de lo que se está viviendo en la educación guatemalteca. Y es ese panorama que todos nos agarró como en fly, como decimos en buen chapín, nos agarraron. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Cuál es el panorama que se está viviendo actualmente en la educación debido a la pandemia y cuáles son esas consecuencias? Claudio, te doy la palabra. Bueno, las consecuencias son muchísimas, ¿verdad? Empezando porque nadie en el mundo estaba preparado para esto. La analogía que yo hago es que nos tuvimos que subir a un barco porque había un gran cataclismo y subimos todas las cosas como pudimos al barco y en este océano y en esta tormenta vamos intentando nivelar las cosas, ¿verdad? Y aprendiendo de los éxitos de otros y aprendiendo de los fracasos también para ir avanzando. Nadie estaba preparado para esto, indudablemente. ¿Cómo afecta la labor de los centros educativos la pandemia, Diana? Sin duda alguna, sí, como bien dijo Claudio, no estábamos preparados. Sin embargo, los centros educativos privados en una gran cantidad ya tenían costumbres de las plataformas. Sabíamos que era inevitable que los teníamos que tener a nuestro diestra, pero en un momento dado nos cayó como un balde de agua fría y nos metimos de una vez a lo que es la conectividad. Nos ha afectado en horarios, nos ha afectado en contenidos, en tareas, en la relación con padres de familia, en las relaciones con el Ministerio de Educación. Nos ha afectado de una manera emocional, porque es difícil estar encerrado en la casa ante una computadora, escuchar al docente, tratar de interiorizar lo que es el aprendizaje que quiere alcanzar y luego pues tratar de terminar con lo que son los trabajos de casa con el apoyo de los padres de familia. Eso afecta también a lo que es el clima conductual dentro de un hogar. Y entonces eso ha sido en un momento dado un reto, pero a la vez es una alegría porque ya podemos ver que todo el proceso y todo el entorno familiar
está enriqueciendo de este momento de confinamiento que no lo esperábamos, como bien lo dijo Claudia, de un momento para el otro, el 16 de marzo, ahí estamos, pues aulas virtuales, no presenciales. Sin embargo, es una gran oportunidad y ha habido crecimiento, claro, frustración, pero es un proceso. Pues esta pandemia, como bien lo decían ustedes, no estábamos preparados, pero ha desnudado esta pandemia también las carencias que ya tiene el sistema de educación nacional. Y una de esas carencias es precisamente la implementación de tecnología de información y comunicación en las aulas, en la educación pública guatemalteca. Les dejo un dato frío, y es que según el último censo, 2 de cada 10 hogares tiene conectividad a Internet. Definitivamente no vamos a regresar a lo que estaba antes, pero el reto en la educación pública es mucho mayor, Claudio. Sí, indudablemente, Joseph. A mí me parece que centrarse solo en el tema tecnológico aplicado a la educación es reducir la mirada de país. Lo que está evidenciando, desnudando esta pandemia es las desigualdades, las asimetrías profundas que tiene Guatemala, ¿sí? Donde algunos sector privado, no todo, sino el sector privado, con ciertas posibilidades, se ha recurrido a plataformas, a herramientas, a recursos tecnológicos. En casa hay dispositivos, más de uno, para poder conectarse los hermanos, las familias, también en la conectividad. Pero hay otra Guatemala que no tiene actividad, no tiene dispositivos y está en este momento aislada. Esto en educación, pero es que ese es nuestro país, ¿sí? La ausencia de oportunidades para los casi 17 millones de guatemaltecos que somos, para que todos podamos avanzar. ¿Qué nos dice esta pandemia? Sacándolo o extrayéndolo del tema educativo. Vivimos en un país evidentemente desigual, asimétrico y con carencia de oportunidades para todos de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en educación? Intentar paliar eso. Pero es evidente, y quisiera estar en los zapatos de las autoridades ministeriales, ¿qué van a hacer cuando hay un sector privado educativo que va avanzando, que no ha interrumpido porque tienen los recursos, las metodologías y los profesores, profesoras bien formados, que ese es el tema central para mejorar la calidad educativa, la formación y las competencias docentes para poder desarrollar, y un sector público que no tiene acceso a medios de comunicación, no digamos a tecnología? Entonces, ¿cómo hacer en estas asimetrías? ¿Qué va a pasar al final del año? El sector público va a seguir porque no ha tenido oportunidad, y el sector privado no, porque sí lo ha estado trabajando. Y dentro del sector privado también hay sus asimetrías. Hay colegios muy pequeños, hay colegios medianos y colegios más grandes. Hay universidades pequeñas, universidades grandes. Entonces, aquí, insisto, la idea fundamental es: se ha desnudado las asimetrías profundas que tiene Guatemala. Diana, estas brechas que se tienen en el alcance de la tecnología, otros países de la región ya han logrado reducirla. ¿Qué nos falta en Guatemala para poder apostarle de veras a una tecnificación, no solo del alumno, sino también una tecnificación del docente? Le agradezco muchísimo esa pregunta, porque en este momento de confinamiento son cosas que uno va pensando y viendo cómo se podría proyectar. Claro, encerrado tiene más tiempo uno para pensar y para leer, eso sí fijo, Diana. Eso es investigar. Quiero complementar un poquito lo que dijo Claudio, en el sentido de que hay 4.715 centros educativos privados en el país, 1.200 aproximadamente en el departamento de Guatemala. Y hay una amplia gama de capacidades, como bien lo describió. Hay colegios que tienen todo el ancho de banda necesario, y hay otros que no tienen más que celulares inteligentes. Sin embargo, sí, la vocación y la continuidad en el servicio educativo lo han mantenido a la manera que ellos hayan podido. Obviamente, regresando entonces a la pregunta que hace ahorita Joseph, ¿qué podemos hacer? De verdad, en este pensamiento que nos hemos dado ahorita, pienso que esa es decisión de Estado. Esa es decisión de decir: vamos a invertir lo que cueste, vamos a invertir en lo que es la infraestructura de ancho de banda en todo el país. Donde no hay electricidad, pues que se quitemos donde lo que es superfluo en inversiones y pongámoslo en electricidad y ancho de banda, para que el alumno en cualquier rincón puede recibir en su idioma
la educación que necesita para que pueda salir adelante. Esa es decisión fuertísima. Esa es decisión que un presidente o un congreso debe decir hoy, y hoy estamos en junio. Podemos darle vuelta a la educación. Tenemos 6 meses porque yo veo muy difícil que regresemos a las aulas presenciales. Este año vamos a terminar a distancia por el comportamiento del COVID-19. Ese estaba en auge, no va en bajo. Entonces tenemos que proteger a los jóvenes. Tema de otro momento. Pero sí, ¿cómo vamos el año entrante tener una educación semipresencial, híbrido, con tecnología a la par, si no tenemos inversión? Exacto, ese es tema más de voluntad política como tal, como bien lo decía, ese es tema de país, es un tema de centrarse en tema educativo. Vamos al siguiente bloque, siempre manteniéndonos en el tema de educación, que es su fuerte, y vamos a ver este video que nos pone en contexto. El retorno a clases es incierto. ¿Cuándo podrá realizarse? Lo que se ha adelantado es que al suceder será importante cumplir con medidas de distanciamiento social y de sanitización de los ambientes escolares. Es entonces urgente realizar mejoras a la infraestructura escolar, priorizando la disponibilidad de agua para todos los establecimientos educativos. Como bien dijimos, esta pandemia nos trae 2 grandes problemas a la educación guatemalteca. Uno de ellos es este salto a la plataforma digital, que muchos de los colegios pequeños y escuelas no estaban preparados. Pero otro gran punto crítico que ha traído esta pandemia es el problema económico que tienen algunos colegios medianos y pequeños, y por qué no decirlo, hasta los colegios grandes. Y hay que hacer énfasis que los colegios privados cumplen una función, y es llevar la educación a los lugares donde el Estado muchas veces ya no puede. Entonces el colegio privado, como una institución, lleva y presta ese servicio educativo que el Estado no puede dar. Hay colegios pequeños en áreas marginales, hay colegios medianos. Sin embargo, ahora, debido a esta crisis, los padres de familia obviamente se han atrasado en esos pagos, dejando a muchos colegios al borde de la quiebra. Y cuando pensamos en colegio, muchas veces solo pensamos en el empresario, en el dueño del colegio, en los socios. Pero aparte de esas personas, también están familias que dependen de los ingresos de los colegios, como que son los maestros, el personal de limpieza, el personal de alimentación, el personal de enfermería que tienen los colegios. ¿Cómo han visto ustedes este gran problema crítico que es el tema económico en la educación, Claudio? Indudablemente es un tema mayúsculo, ¿va? Que no pasa solo por educación, sino por la micro, la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? En el tema de los pagos, sí, es indudable que las familias, el colegio funciona con base a lo que las familias pueden pagar, pero las familias se están quedando sin trabajo, están reduciéndose los salarios, no hay necesidades. Entonces esto complejiza, y como tú bien dices, Joseph, no es solamente un tema de accionistas o empresarios de colegios privados, es que hay docenas, cientos, miles de profesores, de familias que dependen del ingreso de los colegios. Hay que decir también que dentro de los colegios privados hay proyectos que tienen una finalidad, claro, de formar al ciudadano, pero que se vive de los ingresos y de las utilidades de estos colegios. Hay otros colegios que forman parte quizás de organizaciones más filantrópicas o religiosas, cuyo su fin no es generar utilidades, sino que reinvertir. Entonces también en esto se dan matices, pero es indudable que la creatividad, la oportunidad también de reformar, no solamente el tema financiero, porque fundamentalmente cómo optar en este momento de crisis como una oportunidad para cambiar radicalmente el modelo educativo de la escuela. Este modelo educativo ha fenecido, está caduco. Si en nuestras manos estuviera cambiar, habría que considerar pensar de una lógica diferente y considerar impulsar reformas o transformaciones importantes. La idea no es reconstruir lo que traíamos, la idea es deconstruir y construir algo diferente, algo nuevo. Una escuela que invite a pensar, una escuela que invite a sentir, una escuela que invite a convivir y compartir por una ciudadanía que vayamos allá. Seguramente esto sería una oportunidad desde lo pedagógico, desde lo humanista, pero también es una oportunidad de lo financiero para aquellos y aquellas que logren salir de esta crisis, que no es poco, ¿sí? Muchos de ellos están pasando serios problemas
para pagar una planilla y mantener al equipo de educadores y educadoras. Diana, desde su perspectiva y desde la Asociación de Colegios Privados, ¿se han sentido amparados en alguno de los programas de apoyo económico que ha dado el gobierno de la República de Guatemala? Sinceramente no, Joseph. Si acaso es que algunos de las personas, colaboradores que se les ha otorgado lo que es la suspensión temporal de contrato pudiera ser, pero aquí se ha esforzado por mantener todo lo que es el cuerpo docente, porque la educación continúa. Sí estamos fuertemente afectados en el sentido que hay una insolvencia muy grande. Hay 3 tipos de papás, unos que sí están pagando y pueden pagar más o menos puntualmente, otro grupo de padres que tienen sus retos financieros, está pagando lo que ellos pueden, y otros padres que no están pagando. Entonces, en un momento van llegando a un 50-60% de ingreso por cuotas, y tenemos que tener muy claros que de un 75% de los ingresos por cuotas va a salarios, y son los docentes que están trabajando 12 horas diarias, están trabajando tempranito, están sentados enfrente de sus computadoras atendiendo a sus aulas. Yo también doy clases en la universidad. Una de mis alumnas tenía 9 secciones de 25 alumnos y está ahí sentada uno tras otro y termina su jornada, inician las tareas, inicia la grabación del día siguiente. En fin, es un trabajo, pero arduo, súper complejo, además, Diana. Y necesitan sus salarios, y si los padres de familia no saldan las cuotas, no se puede pagar salarios, no hay dónde. Recordemos, son 10 meses de cuotas y se pagan 14 salarios. Pero viene el bono 14. Y es muy complejo el tema, Diana, sobre todo, como lo decíamos al principio, la labor social que tienen los colegios privados. Algunas proyecciones, por ejemplo, Fe y Alegría, como por ponerles algún ejemplo, y todos esos cuerpos de docentes que se han mantenido en planilla y que no han dejado de trabajar, porque ciertamente siguen y continúan las clases virtuales. Bien, yo les pregunto a ustedes, desde su experiencia, que es vasta, y sobre su conocimiento, que seguro que también es vasto, ¿qué podríamos proponer en cuanto al regreso a una supuesta normalidad? ¿Cómo visualizan ustedes un retorno a clases? Todavía en 2020, ¿va a ser el retorno a clases hasta el 2021? ¿Qué protocolos de seguridad podríamos tener? ¿O definitivamente tenemos que cambiar paradigmas y en el 2021 entrar con una nueva idea de educación a distancia compartida con la presencial? Y eso que no entramos a hablar todavía de los famosos pactos colectivos en temas de educación. Pero vamos a ir al primer corte de la noche, que la plática está muy amena. Usted no se mueva. Le vamos a dar tiempo para que vaya a ver si ya terminó la tarea, el Zoom, el alumno, su hijo. Y después regresamos acá con los maestros y con los profesores. Regresamos.